Para poder apreciar plenamente las leyendas indígenas que rodean el Triángulo de Columbia Británica, primero debemos llegar a una comprensión básica de sus habitantes nativos y sus territorios tradicionales. El extremo occidental del triángulo es la tierra tradicional de las naciones Lillooet, cuyos territorios abarcan la cuenca del río Lillooet, el extremo septentrional del lago Harrison y la zona lacustre montañosa que rodea los ríos Bridge y Seton, al norte. La región es montañosa y accidentada, cubierta de bosques antiguos de cicuta, cedro, abeto y pícea. El clima de la región occidental de Lillooet es más frío y riguroso que el de la región costera con la que limita, y se vuelve gradualmente más cálido y seco cuanto más se avanza hacia el este. Al igual que la región de transición que habitan, los indios Lillooet son un pueblo de dos mundos. Los Lillooet inferiores, que compartían frontera con los Salish de la costa, celebraban potlatches y tallaban monumentos funerarios de cedro como sus vecinos de la costa, mientras que los Lillooet superiores, más al noreste, eran un pueblo de la meseta que practicaba una cultura más parecida a la de sus homólogos Salish del interior. Al este de Lillooet Country se encuentra el territorio de los indios Thompson, que comprende el cañón del Fraser y sus afluentes, junto con la meseta Thompson, más al norte. La cuenca del cañón del Fraser es una de las zonas más escarpadas y salvajes del interior de Columbia Británica. Algunos tramos de la ribera son desérticos y escasamente arbolados, mientras que otros están asfixiados por densos rodales de pinos, álamos y maleza impenetrable. Como ya se ha mencionado, el río Stein, uno de los afluentes del cañón, alberga misteriosos petroglifos antiguos que algunos Thompson consideran sagrados. La meseta Thompson, en el norte del territorio indio Thompson, es semiárida, como el cañón Fraser. Gran parte de la meseta parece una pradera, cubierta de colinas bajas cubiertas de hierba y salpicada por algún grupo ocasional de artemisa o un solitario pino ponderosa. Otras partes de la región son muy boscosas, mientras que otras son montañosas. Al este del territorio central de Thompson se encuentra la tierra de los Nicola, una pequeña tribu híbrida descendiente de las naciones Thompson y Okanagan y de una antigua banda de Dene migratorios. Este pueblo, que debe su nombre al jefe Nicola, un gran jefe de las naciones Okanagan del siglo XIX, habitó históricamente el valle del río Nicola y los alrededores de los lagos Nicola, Douglas y Stump. Nicola Country es una de las tierras más bellas de la meseta de Thompson, caracterizada por tierras altas secas y semiboscosas. Su clima semiárido produce veranos calurosos y soleados e inviernos helados, aunque ninguna de las desapariciones de David Paulides tuvo lugar en territorio Nicola, y aunque este autor no ha podido encontrar ninguna información sobre el folclore tradicional, Nicola, este breve reconocimiento de la tierra tribal. Nicola es necesario teniendo en cuenta una serie de desapariciones muy recientes que se han producido en ella, que exploraremos más adelante en esta serie. Más allá de la frontera norte del territorio Thompson, se encuentra la tierra de las primeras naciones Shuswap. La mitad oriental del territorio Shuswap se encuentra en lo que se conoce como Caribú del Sur, una región caracterizada por praderas onduladas y montañas bajas con bosques de pinos y álamos temblones. Por otro lado, el territorio Shuswap Sur Central está dominado por el extenso, bello y muy arbolado lago Shuswap, uno de los destinos de navegación más populares de la provincia. En el extremo oriental de la meseta interior de la Columbia Británica se encuentra el territorio de los indios Okanagan, que tradicionalmente cazaban y pescaban en torno al inmenso y boscoso lago Okanagan y el soleado valle del río Similkameen. Aunque solo una de las misteriosas desapariciones del libro de David Paulides tuvo lugar en territorio Okanagan, el folclore de los indios. Okanagan es tan similar al de los Thompson y Shuswap que su inclusión en esta comparación puede no estar injustificada. Las leyendas de los indios Lillooet, Thompson, Shuswap y Okanagan no solo son notablemente coherentes, sino también francamente inquietantes, cuando se consideran junto con el inusual número de extrañas muertes y desapariciones
que han asolado históricamente el interior meridional de la Columbia Británica. Entre las fuentes más autorizadas sobre estas extrañas leyendas tribales se encuentran los escritos de James Alexander Tate, un antropólogo escocés-canadiense que convivió y estudió a las primeras naciones Salish del interior de la Columbia Británica a finales del siglo XIX y principios del XX. La ópera magna de Tate son sus contribuciones etnológicas a la expedición Jesup del Pacífico Norte, un estudio antropológico masivo realizado entre 1897 y 1902, que pretendía investigar la presunta conexión entre los pueblos indígenas de Siberia y Norteamérica. Ayudado por su amigo Franz Boas, el célebre antropólogo estadounidense que dirigió la expedición Jesup, Tate elaboró tratados etnológicos sobre las naciones Lillooet, Thompson, Shuswap, Okanagan, Coeur d'Alene y Flathead de la meseta occidental de Norteamérica, todos los cuales siguen considerándose autoridades preeminentes en los temas a los que pertenecen. Otra fuente útil sobre las leyendas de los Salish del interior es la obra del Dr. George Mercer Dawson, Notes on the Shuswap People of British Columbia, publicada en 1891. Dawson fue un célebre geólogo canadiense que llevó a cabo un innovador trabajo de campo geológico por todo el oeste y el norte de Canadá a finales de 1800, sobre todo participando en el Estudio Internacional de Límites de 1872, en el que se demarcó la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y dirigiendo una expedición de estudio al territorio del Yukon una década antes de la fiebre del oro del Klondike. A lo largo de sus viajes, Dawson tomó notas sobre las lenguas y culturas de las primeras naciones que encontró por el camino, una de las cuales era la Shuswap. Un tercer recurso valioso es un tratado de 1892 sobre los indios Okanagan, titulado Relato de los indios, Similkameen de Columbia Británica, escrito por una pionera de Okanagan llamada Susan Allison, que escuchó muchas historias extrañas junto al fuego en los campamentos de sus amigos indios. Los Lillooet, los Thompson, los Shuswap y los Okanagan creían que ciertas entidades extrañas y peligrosas habitaban las tierras salvajes más allá de sus campamentos y aldeas. La más extendida de estas tradiciones era la creencia en gigantes cavernícolas que vivían en las montañas, de los que las 4 tribus Salish del interior contaban historias. Estos monstruos tenían sus hogares en lugares escarpados de difícil acceso para los hombres. Aunque los Thompson sostenían que los gigantes no tienen párpados superiores y nunca duermen, los Okanagan afirmaban que dormían sobre pieles de animales y que hacían rodar rocas sobre las bocas de sus cuevas antes de dormir. Según las creencias de los Thompson superiores, escribió Tate, gigantes de unos 30 pies de altura habitan el país de los Okanagan y eran bastante numerosos en el Thompson superior hasta los años 1850 y 60. Los Thompson inferiores creen que estos gigantes no viven en su propio país, sino que bajan ocasionalmente del de los Okanagan y los Thompson superiores. Al igual que los indios del Thompson superior, los Shuswap decían que estos seres eran relativamente abundantes en su país hasta finales de 1800. Todos los informantes de los Salish del interior que hablaron a Tate de estos monstruos hicieron hincapié en su tremendo tamaño y en la extraordinaria fuerza que poseían. Los Thompson decían que podían cargar sobre sus espaldas a un oso espantoso o a un alce con la mayor facilidad. Los Shuswap describieron a la más pequeña de estas criaturas como 4 o 5 veces la altura y la fuerza de un hombre ordinario, mientras que los más grandes solo son comparables a árboles. Son capaces de llevar 4 grandes ciervos a sus espaldas, a la vez con la mayor facilidad, y se dice que uno de ellos mató a 2 osos negros, y los metió uno a cada lado de su cinturón, como un hombre ordinario haría con 2 ardillas. Del mismo modo, los informantes de Susan Allison en Okanagan le contaron que estos hombres son tan grandes que un ciervo, colgado del cuello en sus cinturones, no parece más grande de lo que sería una gallina en el de un hombre. La tierra tiembla al hacerse eco de sus pisadas. A pesar de su enorme tamaño, se decía que los gigantes eran increíblemente rápidos y veloces. Eran grandes cazadores y a menudo cazaban ciervos con las manos.
Según Susan Allison, los habitantes de Okanagan creían que estos hombres grandes se deleitaban capturando peces con sus propias manos y subsistían a base de pescado, ajo, carne y hierbas que asaban en hogueras o colgaban del techo de sus cuevas. Los gigantes solían despellejar a sus presas más grandes y se vestían con largas túnicas de piel de oso, ciervo o cabra, que ceñían a la cintura con cinturones de piel. Según los Shuswap, su vestimenta consiste en gorro, túnica, cinturón, polainas y mocasines. A veces, en días especialmente calurosos, los gigantes iban casi desnudos. Los Shuswap afirmaban que los gigantes eran de tez gris, y probablemente por eso, y también por su altura, se les suele llamar árboles blanqueados o grises. También se les llama árboles quemados, probablemente porque a distancia parecen totalmente negros. Susan Allison supo por sus informantes de Okanagan que los gigantes llevaban barba larga y se parecían vagamente a los hombres blancos en ese aspecto. Los Lillooet, los Thompson, los Shuswap y los Okanagan afirmaron que los gigantes emitían un hedor vil y sofocante, que Susan Allison comparó con el olor del ajo. Según los de Lillooet, de sus cuerpos, e incluso de sus huellas, emana un olor fuerte y desagradable. La gente que los huele se pone enferma y vomita. De forma similar, los Thompson informaron a Tate de que los gigantes pueden reconocerse a gran distancia por su fuerte y peculiar olor, e incluso sus huellas y las ramas de los árboles que han tocado al pasar huelen durante mucho tiempo después de haber pasado. Aunque en general se creía que los gigantes tenían un carácter amable y se decía que rara vez hacían daño a la gente, a veces perseguían a los indios que invadían su territorio. Los informantes de Tate Thompson le contaron una historia sobre dos hombres que fueron perseguidos por un gigante mientras cazaban en las montañas. Los cazadores escaparon por los pelos del monstruo trepando a un gran abeto. Al gigante pronto se le unieron dos compañeros igualmente enormes que intentaron en vano alcanzarles. Los aterrorizados cazadores empezaron a disparar flechas a sus torturadores, que atrapaban los proyectiles en el aire y los rompían. Finalmente, uno de los gigantes pareció darse cuenta de que había perdido alguna posesión, lo que pareció perturbarle enormemente. Él y sus compañeros se retiraron al bosque, presumiblemente para buscar el objeto perdido, permitiendo a los cazadores indios emprender la huida. Los gigantes no siempre limitaban sus actividades a sus moradas alpinas. A veces, se colaban en los campamentos indios en plena noche y robaban pescado de los tendederos. Según Thompson, algunos de los gigantes más audaces se aventuraban de vez en cuando por los valles durante el día. De vez en cuando se acercaban a los pescadores en la orilla del río y los hipnotizaban para que cayeran en un estado de estupor, tras lo cual se servían su pesca. El comportamiento más inquietante atribuido a los gigantes, sobre todo teniendo en cuenta las desapariciones sin resolver que se han producido a lo largo de los años en el interior de la Columbia Británica, era su costumbre de secuestrar a la gente, especialmente a las mujeres, y llevárselas a sus cuevas. Susan Allison oyó contar a sus amigos de Okanagan la historia de un cazador que fue secuestrado por una familia de gigantes y vivió para contarlo. Cuando era adolescente, el cazador se encargó de vigilar una trampa para peces que había construido su padre y de la que desaparecían misteriosamente los peces. Una mañana temprano, al final de su turno nocturno, cayó en un profundo sueño. Mientras dormía, fue capturado por una familia de gigantes y llevado a una cueva en la montaña, donde quedó prisionero. Sus enormes captores lo alimentaron bien a base de pescado y venado, y lo trataron con amabilidad, aunque lo vigilaban de cerca y se negaban a dejarlo marchar, atándolo cuando iban a hacer sus recados. Decía que conversaban entre ellos con voces como truenos, y que a veces emitían silbidos estridentes y penetrantes cuando se llamaban desde lejos. El indio describió a la gente grande como sensible al dolor y dijo que derramaban lágrimas cuando sufrían la más mínima herida. Una noche, cuando sus captores dormían, el indio se coló por una grieta entre la entrada de la cueva y la roca que los gigantes habían hecho rodar delante de ella y corrió para salvar la vida.
Tras meses de vagar por el desierto, durante los cuales sobrevivió a base de raíces y bayas, el indio encontró el camino de vuelta a su aldea. Susan Allison escribió que los indios de Okanagan distinguían entre los hombres gigantes de las montañas y los seres preternaturales, a los que llamaban Soniapos, o demonios, que una de sus amigas indias había encontrado personalmente en las montañas. Su amiga describió a esta criatura como un gran hombre negro cubierto de pelo largo y sedoso. He oído a los indios describir a algunos Soniapos que solían frecuentar cierto lugar en lo que ahora es nuestro rancho de ganado, escribió Allison, como si tuvieran el cuerpo de un hombre y la cabeza de un ciervo, con un rostro humano cubierto de pelo de ciervo. Las extremidades eran también las de un ciervo. De los hombros brotaban las alas de un murciélago, que parecían vibrar en el aire perpetuamente. Los gigantes no eran los únicos seres humanoides que habitaban las montañas del interior de la Columbia Británica. Otra leyenda de los Salish del interior, casi tan extendida como la tradición de los gigantes, habla de hombres y mujeres pequeños que habitaban acantilados escarpados y densos bosques en la zona montañosa de la cuenca media del Fraser. Los Lillooet no parecen creer en los enanos, escribió James Tate en su etnología sobre los indios Lillooet. Algunos dicen que nunca han oído hablar de ningún ser visto en su país, pero han oído que tales seres habitan en los países de los indios Thompson y Okanagan. Se dice que, al igual que los gigantes, estos enanos eran frecuentes en muchas partes del país, pero que a finales del siglo XIX apenas se veían. La descripción más detallada de estos diminutos aparece en la etnología de Tate sobre los indios Thompson, en cuyo país se creía generalmente que los enanos eran los más numerosos. Son como hombres, escribió, pero su piel es pálida y sus cuerpos muy delgados. No miden más de medio metro. Vagan por las montañas, a veces gritando, gimiendo o llorando. Tienen los ojos muy hundidos en la cabeza. Huyen de los cazadores y se adentran en lugares inaccesibles. Los indios de Spence's Bridge afirman no haber visto ninguno en los últimos 15 años. Antes eran muy numerosos en la región de Okanagan. Los de Lower Thompson dicen que pueden hacerse visibles o invisibles a voluntad. Según sus ideas, las mujeres enanas no superan el metro de altura. Algunos de los hombres, sin embargo, son altos, superando en estatura a los indios más altos, pero ninguno de ellos es de estatura media. El extraño comentario de Tate de que algunos hombres enanos pueden llegar a ser más altos que los indios. Más altos evoca la leyenda inuit de los Inuarutligak, una raza de elfos que cambian de forma y que se dice que tienen su hogar entre las montañas de las islas árticas. En su libro de 1875, Tales and Traditions of the Eskimo, Cuentos y tradiciones de los esquimales, que incluye antiguos cuentos populares inuit que recopiló durante sus viajes por Groenlandia, el geólogo danés Dr. Henrik Rink representaba a los elfos árticos como seres de estatura generalmente muy pequeña, aunque paradójicamente describía a ciertos hombres elfo como muy altos en relación con los inuit. Según James Tate, los Thompson decían que los enanos del interior de la Columbia Británica todos llevan ropas similares a las que antiguamente llevaban los indios, pero nunca se les ha visto con arcos y flechas. George Dawson, por el contrario, afirmaba que los enanos, según los Shuswap, sí cazaban con arco y flecha. Aunque se les representa con solo medio metro de altura, escribió, son capaces de cargar con un ciervo fácilmente. Por el contrario, cuando matan una ardilla, la despellejan y se llevan solo una parte, ya que el conjunto es demasiado pesado para ellos. Los indios les tienen mucho miedo. Tate se hizo eco de la afirmación de Dawson de que los Shuswap creían que los enanos medían 60 centímetros y dijo que se suponía que estaban dotados de una gran magia. Las mujeres llevan el pelo recogido en un nudo a la altura de cada oreja, como las chicas púberes, y los hombres lo llevan recogido en un nudo en la nuca, como los chicos púberes. No hacen daño a la gente y son tan salvajes como la caza. En cuanto a su naturaleza esencial, los indios Thompson creían que los enanos eran los espíritus de los cedros y afirmaban que tenían el poder de transformarse a los ojos de sus observadores.
Les gusta bastante bromear, escribió Tate, y gastar bromas a la gente. Tate continuó describiendo varias historias de Thompson en las que los enanos, aparentemente para su propia diversión, engañaban a los indios en el desierto creando ilusiones ópticas. Es interesante señalar, teniendo en cuenta las antiguas pinturas en ocre rojo que adornan los acantilados del valle del río Stein, que los indios Wanapan, que antaño habitaban el valle del río Columbia, en el estado de Washington, creían que el arte rupestre que podía encontrarse en todo su territorio había sido realizado por la gente pequeña, una raza de seres misteriosos y diminutos a los que un antropólogo describió como inclinados a los caminos de los espíritus malignos. Otra entidad con aspecto de hombre que, según se dice, merodea por las tierras salvajes del interior de la Columbia Británica, es una figura aterradora a la que los etnólogos llaman el caníbal, que guarda un notable parecido con el legendario Wendigo del folclore cree y algonquino. En la meseta interior, la entidad parece ser exclusiva del folclore Shuswap, la más septentrional de las tribus Salish del interior. Según Tate, los curanderos Shuswap solían adoptar al caníbal como su espíritu guardián, decorando sus ropas y pertenencias con su imagen esquelética, con la esperanza de que se vengara de quienes les habían agraviado. El caníbal era un guardián peligroso, escribió Tate. Era tan poderoso que a menudo volvía locas a las personas que lo poseían y las transformaba, por así decirlo, en caníbales. Encontraron a un chamán comiendo cadáveres en un cementerio. La gente se lo llevó, pero no pudieron impedir que volviera. Si conocía un cadáver, quería comérselo antes de enterrarlo. Finalmente fue asesinado por un indio, en 1859. En sus notas sobre los Shuswap, el Dr. George Mercer Dawson incluyó un relato mitológico que implicaba a esta siniestra entidad y al héroe cultural de los Shuswap, un embaucador llamado Coyote. Según esta historia, Coyote estaba remontando la orilla norte del río Thompson Sur, no lejos del pequeño lago Shuswap, una prolongación del brazo suroeste del lago Shuswap, cuando se encontró con un ser terrible que comía hombres y no parecía ser más que piel y huesos. Esperando evitar un duelo con el necrófago, que parecía decidido a matarle, Coyote intentó engañarle, diciéndole que él también era un devorador de hombres, y por tanto, su pariente. El caníbal dudó de la afirmación de Coyote y le pidió que lo demostrara vomitando, revelando el contenido de su última comida. Se entabló una batalla de ingenio que acabó con Coyote y el caníbal convertidos en piedra. La transformación de seres vivos en piedra es un motivo común en el folclore indígena de la meseta interior, y es especialmente frecuente en la tradición Shuswap. Según Dawson, la leyenda Shuswap habla de hermosas brujas que practicaban sus artes negras por toda la región. Los indios veían a veces a estas gráciles figuras bailando en lo alto de los acantilados y en las orillas de ciertos ríos. Cualquier cazador lo bastante insensato como para acercarse o mirar demasiado tiempo a estas medusas quedaba convertido en piedra. Otro monstruo de la tradición de los Salish del interior es una criatura sin nombre de aspecto vagamente similar al caníbal, de la que se dice que habita en la zona montañosa que rodea el cañón Fraser. Son del mismo tamaño y altura que la gente corriente, escribió Tate sobre estas misteriosas entidades, pero desnudos y de color fantasma. Están muy demacrados, siendo visible la forma de todos sus huesos y articulaciones. Sus hoyos son muy grandes y redondos, y sobresalen de sus cabezas. Como los fantasmas, persiguen a la gente, pero son más persistentes. Otra criatura, que Tate describió como un cuerpo humano de color blanco, sin extremidades, que de vez en cuando rueda por el suelo, profiriendo gritos como un bebé, también fue encontrada en las montañas de vez en cuando por desafortunados cazadores de Thompson. Una persona que vea cualquiera de estos monstruos morirá poco después, escribió Tate. Tales monstruosidades parecen ser desconocidas para las divisiones superiores de la tribu. Otra criatura mortal con la que los Thompson temían encontrarse era cierto pequeño lagarto negro que a veces se podía encontrar en el desierto. Se dice que si ve a una persona, escribió Thompson sobre este horrible reptil, seguirá sus huellas
y por la noche la alcanzará, se arrastrará hasta su ano, y se comerá sus intestinos. Por eso los indios, cuando ven uno de ellos, encienden una hoguera sobre sus huellas, o saltan 4 veces sobre la hoguera al llegar a casa. Se dice que el lagarto siempre retrocederá ante el fuego, al que tiene un gran pavor. En el contexto de las extrañas desapariciones que han tenido lugar en toda la cuenca media del Fraser, quizá las leyendas más inquietantes de los Salish del interior sean las relativas a lo que los etnólogos denominan misterios de la tierra y el agua, monstruos sobrenaturales malévolos que habitan y están inextricablemente ligados a ciertas zonas remotas de la naturaleza. Los indios creen en la existencia de muchos seres misteriosos, escribió Tate en su Etnología de los Indios Thompson. Los misterios de la tierra son los espíritus de los picos de las montañas. En los lagos y en las cascadas viven misterios del agua. Algunos de ellos aparecen en forma de hombres o mujeres, osos espeluznantes, peces de forma peculiar, etc., que emergen del agua. Cualquier persona que vea estas apariciones morirá poco después. Los lagos y arroyos de las altas montañas al oeste y al sur de Lytton son conocidos por ser frecuentados por estos misterios. La gente que pasa a la vista de estos lugares siempre vuelve la cara para no ver estas apariciones y morir. En su libro de 1992 From Sputsum, Fraser Canyon Histories, la historiadora de Ontario, Andrea Laforet se explayó sobre la naturaleza de los misterios de la tierra y el agua de la tradición Thompson, escribiendo: en esos lugares, la tierra misma estaba cargada de un poder del que los seres humanos podían aprender a protegerse, pero que no podían erradicar ni cambiar. Tales lugares podían dejar a la gente aturdida, paralizada, o incluso fatalmente dañada. Según los informantes de Tate, se cree que los misterios de la tierra y el agua son mucho más numerosos en el país de Lillooet que en cualquier otra región. A pesar de ello, la mayoría de los relatos que Tate documentó sobre el tema de estas siniestras entidades tienen lugar en territorio de Thompson. Uno de esos relatos está ambientado en las montañas de Lillooet, al oeste del cañón Fraser, entre las localidades de Lytton y Lillooet. Entre 3 montañas cerca de Foster's Bar, escribió Tate, se encuentra un lago en el que pueden verse extraños misterios, como troncos que cruzan el lago con perros corriendo hacia adelante y hacia atrás sobre ellos, canoas que cruzan sin ocupantes, y hielo que se transforma en personas que corren por la orilla, todo lo cual finalmente desaparece. Verlos se considera un mal presagio. Foster's Bar es un banco de arena aurífera del cañón del Fraser, que se explotó a mediados de 1850, justo antes de la fiebre del oro del cañón del Fraser. A unas 9 millas, o 15 kilómetros, al suroeste de Foster's Bar hay un pequeño lago de menos de 1 milla de longitud, enclavado en el recodo de Intlpam Peak, Seaway Mountain y Devil Peak. Este estanque, llamado Devil's Lake, es casi con toda seguridad la masa de agua a la que aludía Tate. James Tate no es el único autor que ha escrito sobre sucesos extraños en los alrededores del lago Devils. Según el canadiense Gordon White, aficionado al senderismo, en su libro de 1991, Stein Valley Wilderness Guidebook, el lago Devils es una zona de espíritus poderosos, según la leyenda india. Aún hoy, los nativos se tiznan la cara al pasar junto al lago para evitar ser reconocidos por el diablo que vive en él. Una historia relatada por el juez Thomas Meagher de Lillooet cuenta que el diablo, una anciana de pelo largo, flota alrededor del lago sobre un tronco, entonando extrañas canciones. Otros relatos hablan de rebaños de cabras que se convierten en piedra, de jóvenes doncellas que mueren mientras nadan, y de un toro con un perro en la cabeza que intenta nadar por el lago y desaparece a mitad de camino. El autor Robert W. Nicholson profundiza en esta espeluznante leyenda india en su libro Pitt Lake, Lago Pitt, de 2002, escribiendo: según las historias tradicionales de los Lillooet, hay una mujer muy antigua y malvada que vive en el lago Devils. Los nativos dicen que esta mujer antigua tiene el pelo muy largo y a menudo flota por el lago Devils sobre un tronco entonando canciones que no entienden. Era práctica común entre los nativos que pasaban por el lago,
ennegrecer con ceniza cualquier piel expuesta para que la malvada mujer no los viera. Esta leyenda continúa diciendo que cualquier hombre o bestia que entre en las aguas del lago Devils simplemente desaparece. Aunque los Lillooets consideran que el lago Devils es el hogar de esta antigua mujer malvada, también se dice que vaga por la tierra en busca de almas. Los informantes indios, Thompson de Tate, le informaron de otro lago maldito, en las montañas cercanas al país de las tribus de la costa, que nunca se ha sabido que se congele, por muy frío que haga. A veces se ve en sus aguas una aparición en forma de barco con remos, tripulado por empleados de la bahía de Hudson, vestidos con abrigos, camisas y gorros azul oscuro y fajas rojas. Siempre aparecen en el mismo extremo del lago y reman hasta el otro extremo, donde hablan entre ellos en francés. Después vuelven por donde han venido y desaparecen. Si se ven 4 hombres en la barca, se considera un buen augurio. Pero si son 8, ocurre lo contrario, y la persona que ve la aparición enfermará o morirá poco después. Es posible que este segundo lago al que se referían los informantes de Tate sea el lago Seton, un fiordo de agua dulce con aguas de un verde antinaturalmente brillante, situado justo al oeste de la ciudad de Lillooet, del que se dice que nunca se hiela en invierno. Curiosamente, en 1960, varios pescadores, buceadores e indios nativos declararon haber visto esturiones monstruosos en el lago Seton, uno de los cuales medía supuestamente más de 35 pies de largo. Gran parte del libro de Andrea Laforet consiste en citas, historias e información proporcionada por una anciana de Thompson llamada Annie York. York habló a Laforet de varios misterios acuáticos cerca del antiguo pueblo Thompson de Sputsum, situado en el cañón Fraser, a unas 8 millas río arriba de Yale. Uno de estos misterios vivía en un lago peculiar, situado en las altas colinas más allá de un antiguo campamento maderero. Este lago es bastante grande, dijo York, y de vez en cuando, si acampas alrededor del lago, es una especie de lago raro. Hay una historia extraña sobre él. Por la noche, todos los troncos a la deriva que había alrededor del lago, en la orilla, se movían hacia el centro y se amontonaban como una isla, y a las 5 de la mañana, cada mañana, a primera hora, volvían a dispersarse por todo el lago igual que estaban, y se quedaban así, hasta que cuando se ponía el sol volvían a moverse hacia el centro y formaban una isla. Y así es este lago. Según Tate, los indios Thompson asociaban ciertos petroglifos, como los que adornan las paredes rocosas del valle del río Stein, con misterios de la tierra y el agua. En algunos acantilados, escribió, se ven dibujos en colores brillantes que desaparecen tan repentinamente como aparecen. Los indios afirman que algunas de las pinturas rupestres que se encuentran en su país, especialmente las de las rocas que dan al agua, son obra de los espíritus de esos lugares. Una de ellas estaba en una roca frente al estanque entre las cascadas pequeña y grande de Waterfall Creek, cerca de Spence's Bridge. Los dibujos estaban hechos con pintura roja y representaban el sol, las estrellas, el coyote, el lobo, osos espeluznantes, etc. Tate continuó describiendo otro petroglifo inscrito en un acantilado que domina la orilla sur del lago Nicola, en un punto situado a unas 12 millas al noreste de la ciudad de Merritt. Los indios, cuando pasan por debajo en canoas, escribió Tate, evitan mirar el lugar, porque si lo hacen, dicen que el viento empezará a soplar inmediatamente. Curiosamente, Annie York declaró que el lago Nicola albergaba un poderoso misterio acuático, afirmando que en una ocasión, una niña nativa quedó paralizada tras ver una gran anguila en sus aguas.